Mira, abrimos aquí. ¿Y qué dice? Ah, mira, el Nuevo Testamento. O sea, Hoy se vistió de Michael Jordan. no, Pippen es Pippen. O sea, Pippen es Pippen, sí. Pippen es Pippen. O sea, es más que Robin, solo un poquito menos que Batman. Oh, sí. Spectacular move by Michael Jordan. ¿Tú vas avanzando? Oye, regresa con el 40. Y regresa, porque eso le valió salidas con Madonna y con Sí, Carmen claro, Electra. Carmen Electra. Gracias. Y fue el año donde se Still be here when you're gone. You gather souvenirs. But I will Crips, completamente en vivo. para nosotros, cuando menos. Para nosotros sí, para ustedes quién sabe. Oye, tercer día consecutivo, bueno, tercera visita consecutiva que andamos por aquí. Buenísimo el Tingolín. Bueno, ¿Cómo no? muy bueno. ¿Cómo no? Oye, mi Vega, ahorita que estamos en épocas de finales NBA, Ajá. nos estábamos acordando de, yo creo que de uno de los equipos más amados, pero sin duda el más recordado entre la fanaticada, los Toros de Chicago de los 90s. Los Toros de Chicago de los 90s. Fíjate que, ¿sabes qué? Creo yo que no hubo ningún aficionado al deporte, y a lo mejor hasta no aficionado al deporte, que no siguiera en los 90s el básquetbol. Sin duda. Y de la mano de Michael Jeffrey Jordan, Michael Jordan. quien tomó el deporte y, o sea, ya en los 80s, Larry Bird y Magic Johnson lo habían solidificado, Sí. sobre todo dentro de Estados Unidos, porque antes, mi Vega, las finales de la NBA se transmitían, ¿cómo se dice cuando no es en vivo? Ah, Diferidas. Diferidas, Se claro, transmitían diferida. diferidas. Y Magic y Larry Bird empujaron a través del talento y sus grandes duelos. Y la rivalidad, claro. Y demás, a que se transmitieran en vivo todas. Pasando por rivales como Dr. J en Dr. J en Filadelfia. Grandes mercados que eran de la costa oeste y la costa este. Sí, claro. Entonces era una rivalidad. Y las Torres Gemelas en Houston, aquí Olajuwon y Ram Samson. Los Pistones de Detroit haciendo la de los- jamón todos los días. chicos malos. Un día sí, otro también. Exactamente. Sí. No. Y buenos 80. O sea, si yo sí me acuerdo mucho de los 80s de ver a los Lakers. Y a los Pistones de Isaiah Thomas. The Showtime Y Lakers. a los Pistones de Isaiah Thomas también mucho, ¿eh? Pero eran unos pandilleros esos, ¿no? Equipos bien aguerridos. Bill Laimbeer y Dennis Rodman. Dennis Rodman estuvo ahí. Joe Dumars. Joe Dumars. Sí, no, jugadorazo. Cochinos. Y digo, ¿cuándo llega Michael Jordan? Y el equipo que siempre le metía el pie a Michael Jordan. Los Pistones. Los Pistones. Porque sale esto se refleja en aquel libro de Jordan Rules, en donde explican cuáles son las reglas específicas para jugar contra Michael Jordan. ¿Cómo es como lo tienes que detener? Sí. A base de estarlo golpeando, Claro. básicamente. Y el castigo de esos Pistones golpeadores es no llevar a Isaiah Thomas al 92. O sea, Barcelona 92. Exactamente. Pero fíjate que volviendo, digo, o sea, ¿cuándo llega Michael Jordan? ¿83, 86? No, 86, NBA, porque 86. Michael Jordan todavía le toca participar por la medalla de oro en Los Ángeles 84. Cuando Aquel no equipo iban- con James Worth y demás, como colegial. Como cuando iban por los colegiales. Exactamente. Sí. Y después se llega el draft del 86 Y sale en tercero, Michael y sale Jordan. en tercero porque en primero... Olajuwon, ¿qué le reclamas a Houston? Nada, ¿Los absolutamente hijos nada. campeones? No, Dos veces. Absolutamente nada. Uno de los jugadores top 10 de la historia de la liga, o quizás top 12. Sí. Ahorita ya con la llegada de Jokic y de Curry y demás, pero no fuera de serie. Alguien que está en el Olimpo, el sueño Olajuwon. Olajuwon, superestrella número 1, buena selección de Houston. No buena. Buenísima. Extraordinaria. La 2. La 2, Portland. Portland escoge a Sam Bowie. Para completar un buen equipo con Clyde Drexler y ellos. Exactamente. Ajá. Y lo escogen porque en aquellas épocas tener un jugador alto y grande era el camino ganador que tenía la NBA. O sea, en aquel tiempo el 1 y 2 estaban encantados.
O sea, Sí, Olajuwon y Samuel. en aquel tiempo el 1 y O el sea, 2 estaban, sí estaban cantados. Sí. Y el 3, el 1 y el 2 y el 3 estaban cantados. Así era. O sea, así era. Ok. Chicago escoge como número 3 a Michael Jordan y la historia Cambia. mira, abrimos aquí y ¿qué dice? Ah, mira, el Nuevo Testamento. Sí, sí. O sea, Totalmente. ¿verdad? Digo, o sea, a ver, llega Michael Jordan, desde el primer año tiene unos grandes La números. rompe el novato del año Michael Jordan. Pero ¿te acuerdas que llegan a 2 playoffs? Creo que es en su segundo y tercer año. Y se enfrentan a los Celtics de Larry Bird. Sí, claro. Y los barren las 2 veces. En su segundo año no, porque es cuando Jordan se rompe la pierna Ah, tú me dices y, el tercero. está fuera todo Sí. el año. Pero en el tercer año es cuando aquel legendario juego de Michael Jordan anotando 63 puntos. ¿Y te acuerdas la frase de Larry Bird? ¿Cuál es la frase? La de Dios hoy se vistió de Michael Jordan, hijo. O sea, en ese juego, en su ¿Quién? tercer año, de 63 puntos, ¿Y de quién lo dijo? Larry Bird. Larry Bird, uno de los más legendarios trash talkers de la liga. Sí. Alguien que de verdad jugaba con una furia y con una hambre de humillarte. Sí, totalmente. Son N las cantidad de anécdotas de N cantidad de jugadores donde Larry Bird llegaba haciendo el dribble hacia él y le decía: voy a ir hacia la llave, 3 pasos, jump shot. Y lo hacía. Y lo hacía. Y luego llegaba y le decía: te voy a hacer un pick and roll, la voy a tomar y la voy a clavar. Y lo hacía. Y luego le decía: mira, se la voy a pasar a Parrish, me van a hacer un espacio y voy a clavar el triple. Y lo hacía. Y se los iba y se los decía y lo hacía. Se las cantaba. O sea, Larry Bird, Jugadorazo. otro que está en el Olimpo, ya le mostraba ese respeto a Michael Sí. Jeffrey Jordan. Exacto. En su tercer año. Su En tercer su año. tercer año. Pero esa frase la tengo súper así, pues súper presente de Dios. Dios hoy se vistió. O sea, si no me acuerdo si fue Dios nuestro Señor. Sí, 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 por Pero, supuesto, por o sea, en supuesto. pocas palabras fue Dios hoy se vistió de Michael Jordan. 63 puntos. Fueron barridos 2 años consecutivos por los Celtics. Correcto. Y luego pierden. Y esa salida de playoff Sí. fue en primera ronda. Sí, las dos. Sí, por supuesto. Las dos. Y luego pierden 3 años seguidos con los Pistones. Con los Pistones. Sí. De- Con los chicos malos. Que ya decíamos, a ser Thomas, Joe Dumars, Bill Laimbeer. Rodman. Dennis Rodman. Sí, claro. Y pierden 3 años, pero el cuarto que hacen que ellos lleguen a la final de la NBA, le ganan a los Pistones. Sí, claro. O sea, claro, los Pistones claro. eran un equipazo. Un equipazo completo. Bicampeones de la NBA. Bicampeones. Habiéndole ganado a Magic y los Lakers. Y en su camino los Celtics. Sí, claro. Sí, o sea, era... Ellos hacen un canje para traer a Scottie Pippen en 88. Y es o sea, por algo, el día de hoy, llamamos siempre a la frase: le hace falta su Pippen. Exacto. O sea, Pippen no es un segundo. Pippen no es Robin. No, Pippen es Pippen. Pippen es Pippen, sí. Pippen es Pippen. O sea, es más que Robin, solo un poquito menos que Batman. Sí, no, sí. Es el complemento perfecto. Sí, por supuesto. En este caso, si estamos hablando que Michael Jordan fuera Superman, Pippen sería Batman. Así es. En una, si lo queremos visualizar como una serie de jugadores defensivos, tienes a 2 de los mayores talentos en la historia de la liga. Michael Jordan fue defensivo Sí. del año y luego traes un jugador que es un strong safety al más puro estilo de Troy Polamalu, como Scottie Pippen. Sí. Entonces, ¿para dónde te haces? ¿Ves que la NFL, digo, me voy a adelantar un poco porque acabas de mencionar lo de Scottie Pippen como defensivo y Michael Jordan como defensivo. En uno de los últimos, de esos 3, bueno, o sea, ese tricampeonato, pero el segundo tricampeonato, que está Dennis Rodman. Sí, claro. ¿Ves que la NFL nombra sus 5 jugadores del equipo ofensivo y sus 5 del defensivo? La primera vez en la historia, no sé si única, yo imagino que única, que 3 son del mismo equipo y fue Pippen, Jordan La y NBA, Rodman. la NBA. Digo, la NBA, perdón. Sí, Pippen, claro, sí, Jordan sí. y Rodman. Sí. O sea, tú siempre te vas a acordar de Rodman defensivo All NBA. y creemos que Jordan y Pippen solamente metían canastas, ¿no? O sea, estuvieron los dos junto con Rodman en el mejor equipo defensivo. Sí, de la historia. Es increíble, es increíble.
Tremendo. Digo, pero ya me adelanté, regresemos a los principios de los 90s. Pero todavía estamos en los finales de los 80. ¿Ok? Con los Pistones. Porque el delantero de poder de los Chicago Bulls Ajá. era Charles Oakley, Charles Oakley, claro. que después lo ganó cambian. fama y fortuna con los Knicks de Nueva York. Sí, hacen un cambio a los Y Knicks. que al día de Ajá. hoy, sigue siendo el mejor amigo de Jordan. Órale. Porque Charles Oakley era el enforcer. Cuando Jordan lo golpeaban, Ajá. Oakley iba y golpeaba. Y golpeaba. Y lo defendía. Y era su guardaespaldas. Sí, era su chanoca, sí, su mero mero. Y se han oído y escuchado millones de historias de ellos en casinos, Sí, en campos de golf. Bueno, Charles Oakley tiene una vida que pocos la vemos, Sí. pero que ha sido muy cercana al más grande. Al más grande. Y seguramente ha sido fabulosa. Sí, fabulosa. Y lo cambian a los Knicks. Lo cambian a los Knicks. Ajá, porque es un canje. Es un canje Sí. y abren espacio para Horace Grant, Horace Grant lo seleccionan ellos en el draft. que es una pieza clave en ese primer tricampeonato. Así es. Porque él se convierte en el delantero de poder, que es como el glue, que es como el pegamento, como Sí. el que es el déjame hacer a mí el trabajo Sí, de claro. función, y le empiezo a mover y demás. Horace Grant, que luego también traen a Cartwright. Bill Cartwright ya estaba Ya ahí. estaba ahí. Pero era más un jugador de complemento, Pues era más como un defensivo, poste, un poste defensivo. pero sí, muy Sí. muy tronco, ¿verdad? Sí. Y siempre ayudados por esos dos guardias, BJ Armstrong, que era Claro. el que la movía, y Jim Paxson. Jim Paxson, que era el movedor de bola. Movedor de bola y tirador de triples. Sí, totalmente. Excepcional. Totalmente. Jim Paxson, blanco, o sea, del físico de Stockton. O sea, Sí, pareció un poquitito más alto, sí, un poquito más alto. menos talentoso que Stockton, pero. Considerablemente ¿verdad? más talentoso. que Stockton. Pero como de ese corte, pues. Sin duda. ¿Verdad? Y en la campaña de 91, por fin los Chicago Bulls logran dar ese brinco y logran Superan a los vencer Pistones. a los Pistones Sí. en esa tan recordada serie, donde los Pistones al final le dicen la chicharra del término del partido, se van y no dan la mano a los Toros. Castigo, no vas al Barcelona 92. Y es donde Jordan dijo, una de tantas veces es donde Jordan dijo, this is personal. Exactamente. No, es que, a ver, llevaban 4, esa fue la cuarta vez que se enfrentaban consecutivamente en playoffs. Y fue la primera que ganan los Bulls. Sí, no, sí, por supuesto. Y posteriormente llegan ya a las finales Sí. contra los Lakers de Magic Johnson. de Magic Johnson, que ya no eran aquellos Lakers del Showtime de los 80s, pero aún así traían, habla de Divac, traían a Sam Perkins. Sam Perkins. O sea, todavía era un equipo armado. Magic Johnson, ya veterano, ya en sus Magic últimas. Johnson ya veterano, Ya pero todavía movía el pandero, Sí. Magic. Magic Johnson, también de esos jugadores como que antes de Jordan eran los que llevaban la batuta de la NBA. Era O sea, de la cara era junto con Larry Bird la cara de claro, la cara. por supuesto. Y yo recuerdo mucho pues, el Magic Johnson y que jugabas a ser Magic Johnson cuando volteabas para la derecha y la pasabas para la izquierda. Sí, O sea, claro, hacías esto, ¿no? maravilloso. O sea, lo hacía de una manera natural, padrísima. Y luego a mitad de su carrera se dejó la barba y sí. se hizo el Magic Johnson malo. Y empezó a hacer faules y a clavarla y demás. Hoy un empresario dueño de los No, Nuggets, digo, pero ya. imagínate superar tu carrera de atleta cuando eres Magic Sí, Johnson sí. como empresario. No, Ya. me explota la cabeza. Ahí acabamos. Los Toros, los Chicago Bulls, pierden el juego 1 Sí. con los Lakers en el Grand Western Forum, todavía existía, y con aquella legendaria jugada de Jordan, donde va a retacarla con la mano derecha, Se la baja. dice. Sam Perkins comienza a elevarse Hacer el bloqueo, ¿verdad? para hacer el bloqueo. Jordan lo ve, fíjate tú lo que sucede en En el aire. y cambia de mano y alcanza a meterla con zurda, prácticamente ya a ciegas,
Oh, spectacular move by Michael Jordan. Oye, a ver, nosotros somos torpísimos. O sea, salta por una manzana. ¿Qué tanto tiempo ves cuando saltas por una manzana en un árbol? Yo creo Nada. que- no logras ni ver la manzana completa cuando la quieres agarrar. Te voy a decir yo que todavía le haces sí. Te voy a decir qué es lo que va a suceder. Yo voy a saltar por una manzana y en el momento que aterrice, corte a Johnny Cash, I hurt myself today. Por supuesto, sí. Eso es lo que va a suceder. Es lo que O sea, va a pasar. este cuate, o sea, se da cuenta, baja la bola, o sea, se la pasa a la mano izquierda, increíble. Hombre, maravilloso. Y logran apuntalar ese campeonato ganando 4 juegos seguidos contra los Lakers. Sí, se van 4-1. Se van 4-1, pero, o sea, yo creo que poca gente logramos comprender lo que significa ganar 4 juegos contra Magic Johnson. Sí, seguidos. O sea, es realmente una cosa extraordinaria. Y al final esa toma donde está Jordan abrazando Está abrazando el trofeo y el con la trofeo. cachucha de Sí, campeón y con sí. la toalla es maravillosa. Maravillosa. Es ¿Cuántas playeras has increíble. visto con esa imagen? Puta. No, me urge una ahorita. Ahorita. Ganan. ¿Qué sigue? La temporada de 92, las finales contra los Blazers. No, espérate. Gran paréntesis en la historia Ajá. de la NBA. Barcelona 92. Claro, por supuesto. Barcelona 92, ¿quién no era fan de la NBA? ¿Te sabías? 7 del Sí, Dream Team. sí, sí. ¿7? No, el mejor David equipo de todos los Robinson, tiempos. Magic Johnson, No, Larry no, Bird, yo- Michael Jordan, los- Pippen, todos. Los Beatles encarnados en atletas. Todos. No, una cosa. Llevaron a un morrillo de Christian Leitner, Christian Leitner. egresado de Duke. con pase nostalgia. No, bueno, Christian Leitner después tuvo su. No, o sea, pero ¿por qué llevaron a su un- carrera a un- profesional? a un- Pero pues no era. Pero ¿por qué decidieron llevar a uno? Fíjate que. Por darle es- todavía más llaga a la herida a Isaiah Thomas. Sí, claro, o sea, ese puesto que era el puesto 12 del Sí. Dream Team, bien pudo haber sido, digo, lo obvio es que haya sido para Isaiah Thomas, Thomas. pero lo que no nos acordamos, pero él sí se acuerda, que ese puesto 12 pudo haber sido para Shaq. Shaquille O'Neal de Porque novato. Shaq ya estaba en LSU, en los Tigres. Ya jugaba colegial. Pero jugando colegial. Sí, claro, pudo haber ido Igual que Leitner. como Ronaldo fue en el Mundial del 94. Mira, ahí traemos a este. Sí. Aguas, ahí lo traemos. ¿Jugó Ronaldo en el 94? cabrón. No jugó. Shaq pudo haber no jugado. Sí, caray. Ese Dream Team. Pero claramente fue la venganza de Jordan. Sí, por eso. Ok, a ver. NBA, administración de básquet americana, whatever. Yo sí voy. Pero no vas a ir a Thomas. Sí. Si quieres. O no voy. Sí, y tampoco va Scotty. Sí. Porque Scotty hace lo que yo digo. Y aparte otra cosa es, o sea, te lo aseguro, Jordan sabe que puede ganar o perder, pero que no lo saluden. O sea, ese Sí. berrinche, ahí fue cuando dijo, esto es personal, Increíble. te lo voy a cobrar. Y se lo cobró. Y él dice que no, pero se lo cobró. Se lo cobró. Y luego viene la historia del patrocinio. Del patrocinio, porque Del Jordan, Reebok. como en la película lo vimos, y bueno, no Ajá. necesitábamos ver la película, pero pues, ahí salió muy bien. Nike fue quien le tuvo fe a Jordan. Así es. Fue quien le tuvo fe a Jordan. A tal grado que en algún momento en su vida, jóvenes todavía ambos, Charles Barkley, cuando le tocaba renovar contrato, se acerca a Jordan y le dice, oye Michael, fíjate que Converse, y fíjate que y fíjate que el otro, fila. Es que antes todos eran Converse. Todavía existía fila. Fila. ¿Cómo ves? ¿Qué me recomiendas? Porque me están dando $5 millones, o 4 o 2. Y Jordan le dice, Jordan, no mames, Jordan un genio. Le dice, toma la mitad. ¿Cómo? Sí, vente a Nike. Toma la mitad. Que el resto te lo den en shares. Barkley no le hace caso.
Sí. toma los 4 o 5 millones de dólares completos. y hoy hubieran sido 200. Sí, claro. Ya, Barkley ese dinero se lo jugó, se lo tomó, se lo tronó hace 3, 4 décadas. Charles Barkley, MVP del año ese que llegan a la final contra los Bulls. Ahí vamos. Pero Bueno, recordando el patrocinio sí, de Nike, por supuesto. o sea, Reebok es el que patrocina a la Dream Team. selección, no el Dream Team, Bueno. a toda la selección olímpica de Estados Y Unidos. como vas representando a Estados Unidos, Te tienes que vestir como. sorry, sí, vas Claro. con Reebok y se envuelve en la bandera de Jordan Sí, claro. No. para que no se le salga. para Sí, que no y se toma así sí, el sí, pecho al sí. momento del himno para que no se le vean el pants, porque salen de pants a recibir la medalla de oro. Y se tapa el logo. Digo, o sea, fiel, o sea, sí, a ver, Jordan nomás. Tú estás viendo a los 12 recibiendo la medalla. Sí, claro. ¿Sabes quién los patrocina? Pero a mí no. A mí no, yo no sea, soy. Son 11. Sí, son 11. Pero fíjate que previo a eso, en los entrenamientos del Dream Team, hay alguien que se empieza a hacer gallito y empieza a hablarle a la altura de Jordan. ¿Verdad? Clyde Drexler. Ah, claro. Es que yo sí entiendo a Jordan, pero yo soy igual de bueno que él. Yo quiero más juego. Sí, por supuesto. Jordan, junto con Scottie Pippen, no es que hayan estado distraídos, simplemente su enfoque en ese momento era otro. Su enfoque era Tony Kukoc. Claro. Tony Kukoc, que había sido firmado por los Toros de Chicago y que recibió el dinero que teóricamente le debería de haber caído a Pippen. Así es. Entonces estaban enojados Sí. contra Kukoc. Por eso ese juego lo juegan al 110%. A morir. A Parecía un playoff. Parecía que estaban jugando contra los Pistones. No, parecía que estaban jugando contra los Cavs. Sí. O sea, No, lo deshicieron Sí. a Tony Kukoc. Sí, o sea, quisieron decirle al dueño de los Bulls, te equivocaste. Pero siempre mantuvieron ese Enfoque. lo recordaron. Cruza la temporada de 92. Ajá. Cuando aquellos tapones de Charles Smith de Nueva York y demás. Y se llegan las finales contra los Blazers. Buen equipo de los Blazers. Buenísimo. Clyde Drexler. Terry Porter. Buck Williams. Sí. O sea, un equipo también completo. Sí, claro. Y Jordan, en algún momento, lanza un triple, lanza otro, 2 puntos para acá, 6 canastas consecutivas coronadas con un triple, en donde Terry Porter se ve hundido, Sí. se ve derrotado, Sí. y Jordan, Ahí es cuando le hace así, claro, es cuando le hace. Sí. las meto todas. Sí, sorry. Inmediatamente después Clyde Drexler toma la bola, triple, airball, ni siquiera al aro. Sí. Dices, estas finales Se acabaron. se acabaron. ¿Cuánto ganan? ¿4-1? Y se acabaron. Realmente los Blazers no tienen una respuesta para los Bulls. Yo creo que de todas las finales, de las 6 finales que juegan en los 90, Esa fue la más sencilla. esa fue la más desbalanceada. Sí. Pero no tanto en cuestión de talento. Yo creo que los Bulls en el juego 1 Anímicamente. Destrozaron los despedazaron a los Blazers. y no hubo cómo pudieran reaccionar. Totalmente. Cruzamos a temporada del 93 y los Philadelphia 76ers Ajá. no logran arreglarse con Charles Barkley, con Sir Charles, the Round Mount of Rebound. Entonces es canjeado A los Phoenix. a los Soles de Phoenix, que ya en temporadas anteriores traían un buen equipo apuntalado por Kevin Johnson y por Tom Chambers. Kevin Johnson era un gran movedor de bola, ¿verdad? A un chaparrito morenito. No. Tiene una clavada que Sí. le hace a Olajuwon. Desde la base de los triples, cómo se mete Sí. y se eleva por encima de Hakim. Increíble. Y en su cara se la retaca. Increíble. Y Tom Chambers tiene una mejor. Sí. Tiene una mejor en donde en un rompimiento rápido se eleva por arriba de Doc Rivers, me parece que es, y la rodilla se apoya en el hombro y hasta ese momento es cuando empieza la clavada.
se empieza a elevar, se apoya en el hombro y desbola. Sí. No, Tom Y ahí Chandler te va. maravilloso. No, un equipazo ese de Phoenix. Equipazo. Con Danny Ainge, que había Danny llegado. Ainge, claro. Había llegado de Boston. Sí. Cedric Ceballos. Que luego Ceballos. decía, no, es que es medio mexicano. Sí, Ceballos. Entonces, Sí, todo el mundo sí, decía, sí, sí. Ceballos, no, es Ceballos. Y que en esas épocas ganó un concurso de clavadas Sí. porque se puso un paliacate Claro. en Saltó los a ojos, ciegas, sí. y la clavada a ciegas, Sí. que claramente estaba viendo, ¿verdad? El paréntesis del concurso de clavadas nunca como duelo Michael Jordan-Dominic Wilkins. Nunca. En la historia, ¿no? O sea, ese fue como así. Y Spot Webb. Y Spawn Webb, chaparrito. A un chaparrito. Sí. Se les puso al brinco. Sí, claro. Spot Webb. Pero bueno, volvamos a los. El punto débil de ese equipo de Phoenix era Oliver Miller, aquel centro con sobrepeso, Ajá. el cual no era un tronco, era no sé, una llanta, ¿no? Sí. Peor que... Peor que Llamas, el mexicano que jugó ahí. ¡Ah! No, ahí se van. Ahí se van. Horacio Llamas, no, le mandamos un saludo. y vaya, ese equipo y ¿sabes quién era maravilloso en los Soles de Phoenix? El trueno Dan Meyerly. Dan Meyerly. Thunder Dan Meyerly. Qué jugador. Oye, que después se fue al Miami Heat. Aquellos equipos de Tim Hardaway, de Alonso Mourning, y de TJ ese Brown, equipazo. no, hombre, todos equipazos. Pero en esa época el trueno estaba en el epítome de sus poderes y era una garantía de triples y de energía y de vaya. Oye, pero de los Soles de Phoenix, ¿era Pat Riley el entrenador? No, porque Pat Riley estaba en Nueva York. Por eso. Pero de Nueva York no se va a los Soles. No, ¿verdad? no. Pat Riley es el histórico de los Knicks. Pat Riley es Pat Riley es el histórico en teoría de De la época esa, digamos. los Lakers, del Showtime. Digo, de los Lakers, sí. Y después se va a Nueva York, pero Nueva York no logra capturar el título. Y hasta hoy, fíjate, estoy hablando, o sea, de Nueva York salió, porque Jeff Van Gundy llegó a los Knicks en 96 o 97, y desde entonces, Pat Riley se movió al Miami Heat, Claro. y está en Miami Heat. Claro, ya no como coach, ya tiene Ejecutivo. añísimos como presidente de operaciones, Ok. presidente de básquetbol, pero tiene, híjole, 3 décadas en Miami, ¿no? Y entonces el coach, ¿quién era de los Soles? O sea, según yo era como medio histórico, ¿no? El de los Soles. Fíjate que creo que era Paul Westphal. Paul Westphal era el coach, todavía lo veo con esas ojeras Sí. y ese peinado muy noventero tipo Tom Hanks en Socios y Sabuesos. Socios y Sabuesos, sí. Ese tipo Sí, así como medio esponjoso de lado. Sí, nada que ver con el gel relamido de Pat Riley. Un dandy. Sí, Pat claro. Riley. No. Paul Totalmente. Westphal era el coach. ¿Se van a 7 juegos? Y todavía jugaban en el... Ay, se me olvidó cómo se llamaba la arena antes de... No se van a 7. Nunca en ninguna final los jamás. Bulls se fueron a 7, ¿verdad? No Máximo llegan. 4-2. Máximo 4-2. Ganan. Y logran... Los Toros ganan 2-0 los primeros 2 juegos. Y Kevin Johnson no marca a Jordan en esos 2 primeros juegos. Entonces, hasta el tercer juego es cuando ponen a la defensiva a Kevin. Es decir, ¿los 2 primeros son en Chicago o son en Phoenix? Son en Phoenix, si no me equivoco. Ok. Porque Phoenix había terminado con un mejor récord que Chicago. en temporada regular. Logran ganan el tercer juego, logran medio nivelar la serie, pero ya estaba la presa. Sí. Ya estaba la presa desbocada. Ok. Y es donde aquel gran triple de John Paxson. Al finalizar el tiempo. Porque toda la defensiva se fue sobre Jordan. Sí. Y Quedó libre Jordan Paxson. escupió hacia afuera, Sí. y Paxson la clava. Y una de las estocadas de esa gran final. Sí, no, la estocada. Esa fue la estocada final. Barkley en su conferencia de prensa con sus lentes oscuros y lamentándose y demás, pero fue todo.
ganan ese título contra los Soles de Phoenix y viene la gran conspiración, mi Vega. La gran conspiración. Que si Jordan o no estaba Que las apostando, apuestas, que si el demasiado, papá, que que mucho, si no, que no sé sí. qué. David Stern, el mejor comisionado que ha tenido cualquier deporte, mueve los hilos, nadie se entera y de repente Jordan se retira. Se retira. Tricampeón joven, o sea, no. Pero se junta tan con la muerte del temprano. papá. Es que la muerte del papá. Una vez más entramos en Sí. teorías de conspiración. Probablemente llegó por un ajuste de cuentas, Sí, exacto. de apuestas deportivas. De apuestas. Porque está muy raro. Es No que le yo robaron creo- el carro, la cartera, o sea, Muerto en el coche, ¿no? o sea, ni siquiera lo registraron. No, Así, no. Oye, no, pues es que es el papá de Jordan, ¿no? Nada. Jordan se retira con 10 años o menos en la NBA. O sea, nada, o sea, joven. Joven. Y 3 veces campeón. Y líder de puntos. De MVP, puntos varios años, o claro. sea, Sí. no ese año MVP, pero anteriormente. Se va a jugar para las Medias Blancas de Chicago usando el número 45. Así es. Lo mandan a los varones a Ese es a AAA las ligas menores, para calarse, para después reforzar a Frank Thomas, al gran dolor, al Big Hurt. Sí. Y estaba también por ahí Ron Karkovic y Robin Ventura, el Blackjack McDowell. O sea, buenos equipos de las Medias Blancas. Sin duda mejores que los actuales. No, y que los actuales ahorita. en esa época. Pero lo refuerza Jordan y le trae una magia que es inclusive recordada en Space Jam. Ajá. Como inclusive los catchers del equipo contrario le empiezan a avisar a Jordan cuando viene un slider. Aguas que vienen en el Slider, Ok. don't swing. Sí. Slider, don't swing. Entonces le empiezan a... Es que es Michael Es a Jordan. soplar. Es el Michael Dios, es el Jordan. Dios. Es el Dios todavía sin su legado, completo, ¿no? Y esa temporada de 94, Scottie Pippen se eleva a ser la figura de los Bulls. Bulls. Ajá. Sin embargo, en el playoff definitivo, Phil Jackson Ajá. elige a Tony Kukoc para poder meter la canasta Del Gane. Y Kukoc la clava. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Pippen dice, no voy. No, ¿cómo que no vas? No voy a entrar. No, pues tienes que entrar a jugar. No voy a entrar. Y no entra en una actitud, completamente antideportiva Sí. de Scottie Pippen. Sí, claro. Ahí le salió lo que comentábamos el otro día de Steve Young, del Monkey of My Back. Sí, claro, ahí claro. se le dejó venir encima. Dijo, tantos años atrás de Jordan, este es mi momento. Es mi y le momento, vas a todavía dar se lo la das a bola Tony Kukoc. Sí. Ahora, si bien Jordan tuvo una cantidad infinita de tiros ganadores, también supo cuándo darle bola a Steve Kerr a Paxson. y a Paxson, Y a Paxson, sobre todo claro. ellos dos que tuvieron 2 tiros Sí. claves en finales. O sea, Sí, claro. sí tuvo que haber Scottie Pippen comprendido el Yo nivel soy, de la- yo de soy la- el de la ancla, situación. pero al que le toca es a Kukoc. Como Jordan, así. Y finalmente, en una serie que sí se va a 7 juegos, los Knicks de Nueva York logran sobreponerse Ajá. a su coco. A los Toros llegan a la final contra los Rockets, la final recordada en 94. De Olajuwon. Sí, del sueño, que el sueño había hecho pedazos a David Robinson Sí. en unas maravillosas finales de Sí, de conferencia. de conferencia oeste, pero más importantemente aún, que en el juego 7, estando los Knicks arriba, de repente la transmisión se corta. No se corta, empieza ¿qué pasa? Y sale una Bronco blanca. Ajá. Ahí corre. Claro. Una corretiza Oye, Simpson. en las autopistas Oye, de Los Simpson, Ángeles. claro. Y los Knicks, John Starks empieza a fallar. Sí. Pero tú nada más lo ves. O sea, no comentan. ¿Qué está pasando? Sí. Y los Rockets ganan esas finales de la NBA. Sí. Con un increíble equipo: Olajuwon, Mario Eli, Robert Torrey, Kenny Smith, etcétera. Pero finalmente los Toros no llegan. No. Y al año siguiente, después de seguir con el base,
Jordan regresa A la mitad de temporada, no a con mitad marzo, de ¿no? temporada, pero un poquito más para allá de. Un poquito más avanzado y un poquito regresa más con el avanzado. 45. Y regresa, ¿por qué? Porque el 23 estaba retirado. Ah, claro. Los Bulls le habían retirado en una ceremonia muy padre a Jordan su número. Estaba retirado. Pero en esa misma temporada, semanas adelante, retoma el 23, ¿no? En esa misma. No. O hasta el año siguiente. Juega toda la temporada, temporada. con el 45. Y pierden con. Califican a el playoff. Magic. Y pierden contra unos jóvenes y peligrosísimos. Shaquille O'Neal. Tim Hardaway, Penny Hardaway, Shaq, Y un Nick tricampeón. Anderson, Y un tricampeón. Scott Skiles y Horace Grant. Grant, Un tricampeón de los Bulls. Horas de Grant. que ya se había ido. Jordan todavía no estaba. No estaba al 100. Estaba oxidado aún. Estoy y demás. completamente de acuerdo. Pero finalmente ahí estaba. Ahí estaba. Y Pippen estaba Y los metió en el playoff. lo mejor de su época, Pippen. Sí, claro. O sea, no era como para. No, yo creo que les ganaron bien los. Sí, les los ganaron Orlando bien. Magic. Les ganaron bien. Y yo Que a la postre vuelven a perder, digo, o sea, contra pierden Houston. contra los Rockets, reforzados por Clyde Drexler. Clyde Drexler, claro. Sí, por supuesto, claro. Clyde Drexler llega. Se vaya. Y ya por fin es refuerza. campeón. Carl Herrera también andaba por ahí. Y ya por fin es Sí. campeón en aquella celebración increíble cuando se acaba el partido y hacen un hi-fi Ajá. y se toman de la mano, o sea, y se quedan los dos. Sí. Lo logramos. ¿Lo logramos? Que los Rockets habían entrado como sexto en ese año. En ese año. Entonces todas las series de playoff Jugaron con. fueron en contra, pues. en contra. Pero les ayudó mucho que en primera ronda Dikembe Mutombo y los Sharif Nuggets. Abdul-Rahim Ajá. de los Nuggets Sí. derrotaron al uno que era Seattle. al Seattle Seattle Sounders. de Gary Payton y Sean Kemp. Que al siguiente año ya llegan. Que yo sigo insistiendo, un poco se Este es acuerdan, el ¿no? Velociraptor. Que ese equipo de Seattle Sí. estaba más completo y más poderoso que el del año siguiente. Que el año siguiente. Porque ese año ganaron, ellos fueron líderes en victoria de la totalmente. liga. Seattle traía un equipazo, Nate McMillan, ya se había movido Sam Perkins ahí. Sí. Xavier McDaniel, el X-Men, estaba ahí. O sea, un trabuco traía Sean Kemp y Gary Payton eran las grandes figuras. O sea, el Velociraptor. el Velociraptor, el Rayman. Sí. Pero finalmente tuvo más corazón Houston. Denver. Denver. Que es lo que los elimina, claro. Los eliminan y le abren el camino a esa Houston. celebración con Dikembe Mutombo Claro, en el tirado suelo. en la duela Sí. con el balón, Sí. riéndose a carcajadas de lo logramos. Esas fueron las finales para Denver. Ellos sabían que no lo iban a lograr. Sí. Pero wow, que Entraron en 8, eliminaron al 1. sí, eso fue suficiente. increíble. La primera vez que sucedía Sí. en la historia de la liga. Y se llega a 96. El año. Chicago se hace de Dennis Rodman después de que había pasado de noche, por no decir mal, en San Antonio. Y qué trabuquitos se hicieron. Qué trabuco. Steve Kerr y Bill Wennington, que llegó a tomar el puesto de Will Perdue. Sí. Luke Longley, que es el gran olvidado de esa quinteta quíntuple sí, titular. porque de Australia, Luke Longley. Kukoc es el mejor sexto jugador de la liga. Gana el trofeo Sí, al mejor sexto hombre de la liga ese año, es correcto. Pero, y Steve Kerr no era el movedor de bola titular. en No, el era 96, Ron Harper, Ron llegado Harper. de los Clippers. Buenísimo Ron Harper. Y Steve Kerr era tu séptimo Sí, hombre. güey, o sea, increíble. O sea, era un equipazo. Era un equipazo. Increíble también como Dennis Rodman, de esos Bulls. 72 y 10. Sí, 72-10. Y uno de esos 10 fue contra unos jóvenes y no peligrosos Raptors de Toronto, con Damon Stoudemire y con Marcus Camby. Realmente no traían. Fue una noche, andaban crudos los toros, no sé qué les pasó. Y se quedaron a un récord, según yo, de victorias de los Pistones de locales. Pierden solo 2 juegos en casa y los Pistones, un récord de 88 por ahí. Claro. Nada más habían perdido 1. Ya.
O sea, estuvieron a un juego de empatar sí, el récord de pues, casi el invicto en casa. Vaya, pues, el mejor equipo de todos los tiempos. Oye, y Dennis Rodman, un talento que dices, no era el más alto, no era el más fuerte. ¿Cómo agarraba tantos rebotes? Corazón. Corazón y talento. ¿Cuántas temporadas consecutivas ganó? Bueno, líder reboteador de la liga. Rodman te habla en una de esas entrevistas que llega sobrio. Ajá. Imagínate qué rara entrevista, donde llegó sobrio. Y te comenta cómo a lo largo de su carrera, sobre todo al principio, mientras todos sus coequiperos de los Pistones estaban practicando tiros, clásicos tiros antes del partido, él nunca practicó uno. Él lo que hacía era ponerse abajo del aro y estudiar. Fíjate nada más. Estudiar para dónde iba el rebote. Nada más la locura. Sí. De cómo salía del arco que hacía, del tiro que hacía. Y estudiaba para dónde caía y para dónde iba a rebotar. Sí, porque era lo que él hacía. Él sabía a dónde iba a ir el rebote. O sea, pero también sabiendo tus deficiencias de que dices, yo no soy tirador. No, tienes tú que buscar algo en qué sobresalir. Y él, el gusano, no, por favor. Y eso le valió salidas con Madonna y con Carmen Electra. Gracias. Y fue el año donde se vistió de novia. Bueno, se casó con Carmen Electra. Como 7 días. Pues que Jordan va por él, ¿no? A Las Vegas, supuestamente, ¿no? Y se vistió de novia y sacó su libro As Bad As I Wanna Be. No. Una temporada del 96 realmente fabulosa. Sí. Llegan a esas finales contra Sean Kemp y Gary Payton. Y una vez más comienza dominando Chicago los 2 primeros juegos. Una vez más no ponen al mejor defensivo, que en este caso es Gary Payton, a marcar a Jordan. Para el juego 3, que si no me acuerdo, sí, claramente lo gana Seattle, pero ya, una vez más. Igual que con los Soles de Phoenix. Sí, claramente. Tarde hiciste el ajuste. Muy similares esas 2 finales, ¿eh? Digamos, hiciste el ajuste tarde. Y Sean Kemp llegaba... Pero bravísimo. Pero bravísimo. Sí. Estaba fuertísimo. Yo hasta el día de hoy, bueno, quizás Blake Griffin sea el otro, pero nunca he visto a alguien que la retacara con tanto poder y tanta fuerza y tanto odio y tanta enjundia. Era fuertísimo. Quería romper el aro en cada clavada. Era muy, muy fuerte. Y además, en su primera etapa de la carrera, era delgado, musculoso, ¿verdad? Entonces se movía, era muy ágil, porque ya después de su cambio a Cleveland, perdió el control, problemas de sobrepeso y ya no fue el mismo. Tuvo un año ahí medio rescatable en Cleveland, pero se acabó. Pero si no volvió Sean Kemp. Además de tener, al igual que Philip Rivers, como 8, 9, 10 hijos, nada más que a diferencia de Philip Rivers, pues no consumir. No tan organizado. Si no con la misma esposa. No con la misma. María, entonces al estilo de Tyreek Hill. Más al estilo de Tyreek Hill. Lo sobrepasa Sean Kemp. Sí. Oye, luego viene el año siguiente. Y el Jazz de Utah empieza a armar un trabuco. Sí, porque si bien John Stockton y Karl Malone fueron la base y los maestros y amos y dioses del pick and roll, pues realmente les hacían falta piezas. Una que otra pieza. Llega Jeff Hornacek Hornacek es el suplente de Stockton. Juega como guardia tirador. Ok. Juega como guardia tirador. ¿Jugaba con Stockton en el mismo tiempo? Sí, en ocasiones sí. Y a la par de Byron Russell, que se dividía entre delantero bajo, entre small forward y también guardia tirador. Y Greg Ostertag. Hablando de troncos, no fue una buena época para llegar a las finales, ¿verdad? Porque a mitad de los 90 llegaron Olajuwon, Shaq y David Robinson. Bueno, David Robinson no llegó, pero los comparas con los que pudieron haber llegado. Ewing, y David Robinson siempre ahí presente, que llegaría. Mutombo también presente. Y llegaría la época de David Robinson un poquito más adelante. Sí, exacto. Mutombo, por cierto,
el tercero de esa legendaria camada, sí, claro, el tercero de esa legendaria camada de Georgetown, la Universidad de Georgetown, que tuvo a Patrick Ewing, Alonzo Mourning y Dikembe Mutombo. Alonzo Mourning. Alonso Mourning jugó en los Hornets, ¿verdad? Alonzo Mourning comenzó su carrera en los Hornets a principios de los 90 junto con Larry Johnson. Larry Johnson. Hoy legendario Nick. Y la Pulga. Moxie Box. Moxie Box. Sí, no. Sí. Que le ganaron una serie, me parece que 92 o 93, cerrada, increíble a los Celtics. Sí. Con un tiro de último momento de Alonzo Mourning. Era uno de esos equipos que te caía bien, ¿no? Los Sí, los Charlotte Hornets. Además, muy noventero por el color, verde. el teal. Sí, el Ese verde y color morado. que les gustan los gringos, Sí. el teal. Y siempre había un vato en tu secundaria, o en tu primaria, o en tu prepa. Siempre había uno con una chamarra starter, con un abejorro atrás. No, pero siempre. No, siempre. Eso no pudo no suceder. No, pero por supuesto que sí. Pero por supuesto. Oye, y entonces o sea, llega Utah con un gran equipo. Sí, gran equipo. Karl Malone en un momentazazazo. Digo, ya sin pelo y eso. Sí, claro. Pero llegaban afiladitos. No, y Karl Malone llegaba con hambre. Sí. Con hambre de querer. Yo eran de esas veces, Pero de las primeras veces que veía, o sea, un peligro real de que los Bulls de Michael Jordan no ganaran. y ahí es donde como esponjita ¿Ah? le sacas el verdadero valor a Dennis Rodman. Así es. Porque lo mandaron a encargarse de Karl Malone. Sí. Y no fue deportivamente. Desesperarlo. Psicológicamente lo derrotó. Lo desesperó. Lo hizo, lo Sí, logró. Sí. Lo traía loco. No pudo Karl Malone. ¿Ese año fue el de la fiebre o fue el siguiente? Ese año fue el de la fiebre. Sí. La fiebre y gana. O fue el siguiente, no me acuerdo. Sí, o sea, uno de los dos contra Jazz, ¿no? Temporada 98. Otra vez, pero ahora sí, ya empezaban las discusiones dentro del equipo de los Bulls. Ya Pippen ya quería su propio equipo, quería dinero, Jordan ya no sabía si iba a regresar. Sí, se quedaba o no. Ajá. David Stern, otra vez volvemos a mencionar a David Stern como el mejor. Entra a mover los comisionado hilos. de la liga. Ah, sí, mira, estas son las reglas de la liga, este es el tope salarial, pero bueno, o sea, Michael Jordan no cuenta. ¿Cómo? A ver, David Stern, ¿cómo? Sí, no. O sea, mira, voy a hacer esta regla y... No me acordaba de esa. Sí, por supuesto. Entonces Digo, aquí no se retira nadie. Sí, Aquí no, no se retira nadie. claro. Entonces Jordan logra entrar con $40 millones al último año de esa hegemonía de los Chicago Bulls. Sí. Y es en esas finales donde surge el gran juego de la fiebre. Claro. El juego 2, juego 3, donde Jordan, según esto, se come una pizza, o Sí. está crudo, o le da fiebre, o lo que tú quieras, 38 y saca grados. adelante al equipo. Y donde surge esa evoluciona esa rivalidad de Dennis Rodman con Karl Malone. Que todo va a ir a dar a la WCW, a las luchas. A las luchas. Porque luchan. No manches que luchan. Sí, por supuesto. Bueno, sé que solo tú ves las luchas, la neta. Dennis Rodman siendo parte de la NWO, del New World Order, de Scott Hall y del Diesel y de Hulk Hogan, y Karl Malone siendo parte de la facción técnica, por así Sí. decirlo. O sea, pura faramaya. Pura faramaya. Sí, no. Sacando el último billete que puedes sacar. Exacto, exprimiéndolo. Viviendo. Y viene el tiro. Pero espérate. Cuando finta a Brian la Russell. mejor jugada de esas finales y de ese juego en particular, del juego 6, viene una jugada antes. Cuando Utah busca elevar el marcador ¿Ah? y le da la pelota a Karl Malone. Karl Malone voltea a su izquierda, con la espalda al aro, y Jordan
Se la quita. Se la quita. Se la quita. Gran robo. Viene la ofensiva de los Bulls. Y es donde le hace el quiebre ese a Bryon pasadita, Russell. como que medio lo toca, como que medio se apoya, como que siempre medio se quejó de eso, como que Russell, medio, ¿verdad? sí, claro, si yo fuera Bryon Russell, ese sería mi legado. No, es que Jordan me fauleó. Me empujó. Y Sí. la clava. Ya quisieras tú pelearte con Bryon Russell en un bar y hacerle así que se caiga. Sí, no, por supuesto. Por favor. Y viene esa llamada del anunciador. Chicago with the lead. Se acabó. Se acabó. Tricampeonato. Por Del- segundo. por Por segundo. segunda vez. Y bueno, ya luego sigue la parte triste donde viene el divorcio completo de Jerry Reinsford, que es el dueño de los Toros. Con Phil Jackson. Con Phil Jackson. Pero con- ¿por qué le anuncia una temporada Y con Jordan. antes? O sea, cuando acaban en el Porque el 96. ego es grande. Porque él, Le anuncia y él dice a es- Phil Jackson, es tu último año. él es el arquitecto. Sí. No ve lo que está enfrente de él. Él es el arquitecto y todo esto es gracias a mí. Phil Jackson se va luego a ser campeón con los Lakers. Otro tricampeonato. Otro tricampeón. Vaya legado. Vaya legado. Y sigue la temporada de la huelga, donde todo el mundo se va. Scottie Pippen se va a los Blazers. Sí. Buechler se va a Pistones. Steve Kerr se va a ganar más anillos a San Antonio. A San Antonio. O sea, no le fue suficiente con los de Chicago. Se va con David no le Robinson fue, y Tim Duncan. no le fue suficiente los que ganó como coach en Golden State. Sí. En medio de su carrera, él estuvo ganando anillos Con por los Spurs. años con los Spurs de David Robinson. Que ese año, David Robinson, que el año anterior, David Robinson se lastima y los Spurs acaban con el peor récord de la liga. Y por eso seleccionan a Tim Lo que Duncan. le permite rebasar a Boston como peor equipo y seleccionar a Tim a Tim Duncan. Duncan, al gran elemental. Sí, sí, sí. Al Pippen de Robinson. Bueno, Ah, ahí digo, se fue diferente. Para nada, no. Tim Duncan es. Tim Duncan fue más grande que Robinson. Es y será más grande en todos los aspectos Que que David David Robinson. No, sí. Y vaya que David Más bien- Robinson más bien fue- es el almirante. Vaya. Sí, vaya que sí. Sí, o sea, más bien fue la pieza que faltaba que fue superior. ¿Qué fue superior? Fue Fue superior. para llevarlos Sí. al campeonato. Y los Toros, los Bulls, empiezan una Reconstrucción. construcción que duró añísimos. Hasta 2009 fue cuando Que ya- volvieron a Jalen ser. Rose, ¿o cómo se llama ese? Cuando fueron relevantes de nuevo con Derrick Rose. Derrick Rose. MVP de la liga, Sí. estaba ahí Joaquim Noah, Sí, maravilloso, claro. Sí, delantero de poder, Luol Deng, muy buen guardia que le hacía pareja a Derrick Rose, pero pues hasta ahí. Y Ahí digo, siguen. ahí siguen, pero siempre van a dejar, siempre han dejado y va a ser eterno ese recuerdo tan hermoso, Hermoso. que fueron las finales, las Yo creo- playoffs y los equipos. Y otra cosa, yo demás, creo que fue el que puso, o sea, a ver, no que no estaba en el mapa la NBA. el que puso la NBA en México. Exacto. O sea, fue la que hizo que la NBA. Sí se levanta. Y eso no ha regresado. A ese nivel, No, nada. no ha vuelto. Esos amigos fueron los Chicago Bulls de los 90. Gracias. ¡Vámonos! Vámonos.